Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy quiero mostrarles uno de los tesoros más escondidos que tiene Canarias, pero es todo un paraíso. Adelante. A solo 21 minutos del aeropuerto nos podemos encontrar con un paraíso. Vamos a descubrirlo. Eso me pasa, mami, por quererte ver. Mientras eras ajena y también tu piel en el mismo party, pero otro ser. Estabas más buena que me estremece. Bienvenidos a Pasito Blanco. Este es un área residencial que es exclusiva pues para las personas que viven aquí, pero en Gran Canaria, ni en toda Canarias, no existen playas privadas. Aquí en este sitio hay una playa, por supuesto, es pública y vamos a visitarla. Vengan con nosotros. Si me toca, yo te como otra vez. Lo hago otra vez. Ella era mi parcerita y besaba como niña bendita. Se casó con un pelado fresita, pero no le da lo que necesita, así que me llama a mí pa' pasar la noche. Hago de psicólogo, escucho sus reproches. Él le manda a ella canciones de amores, mientras ella audicionando para 12 corazones. Ay, qué pecado me da ese muchacho tan enamorado, y justo a ella le da por cometer conmigo esos pecados. Somos como un huracán, como el sol derritiendo un helado. No nacimos para durar, si no disfruta lo que no ha pasado. Llegamos a la playa de Pasito Blanco. Todos nos preguntamos dónde está este maravilloso sitio. Pues si se ubican, no está tan lejos. Fíjense allá, hacia mi espalda está el faro de Maspaloma, que bueno, esa es otra zona muy turística. Y les invito a que se suscriban y que dejen los comentarios y además que activen la campanita para que la avise de las próximas aventuras. Debajo de las sábanas nos encontraría. Suena el ritmo de ram pam pam. Vamos pa' una ronda más. Tu cuerpo se esconde como una nocita con la boca. Bueno, también podemos hacer ejercicio antes de entrar a la playa. Es otra forma de ponernos en forma. Y placer, si me toca, yo te como otra vez. Este es el medio de transporte más usual dentro de lo que es la residencia. Un dato curioso, a esta playa se acercan las mantelinas a depositar sus crías y por tanto tenemos ciertas restricciones para protegerlas. Si me toca, yo te como otra vez. Yeah, yeah. Aunque gozamos de sol todavía en esta época del año, el agua está muy fría. Yo meteré solo los piececitos y ya les cuento. Mientras eras ajena y también tu piel en el mismo party, pero otro ser. Estabas más buena que me estremece. Con la boca y placer. Si me toca, yo te como otra vez. Con la boca y placer. Si me toca, yo te como otra vez. Lo hago otra vez. Ella era mi parcerita y besaba como niña bendita. Se casó con un pelado fresita, pero... Allá a lo lejos, después de lo que es los barcos veleros, van a ver motos acuáticas. Es una zona muy apropiada para hacer deportes acuáticos. Y si ven un poquito más aquí, ven también la actividad del buceo. Y muchos se preguntarán, ¿por qué tiene una boya o algo que flote?
eso es como medida de precaución, cuando en realidad él bucea, y está en el fondo, y si viene un barco, al ver la boya encima, se dan cuenta de que hay una persona ahí y no tiene que haber un accidente con el tema de las hélices de los barcos. Y placer, si me toca, yo te como otra vez. Pasito Blanco es una zona muy exclusiva de la isla. Se nota en sus casas, en sus coches y en otra cosa que les mostraremos un poquito adelante. Suena el ritmo ram pam pam. Si vienen a la playa y no traen productos para comer o beber, aquí tienen la cadena Spar, donde también pueden consumir. Suena el ritmo ram pam pam. Bueno, llegamos al otro área que les queríamos mostrar. Encontramos barcos de bastante lujo. En lo particular, yo no soy mucho de mar y de barco, pero sin dudas están espectaculares. Si me toca, yo te como otra vez. Con la boca. Aquí al lado del muelle deportivo está lo que es el varadero. ¿Qué es un varadero? Es donde se varan los barcos, donde hacen su reparación, que como norma, una vez al año o cada 2 años hay que quitarle todo lo que es el mantenimiento a la parte que se nutre de la misma sal del mar. Y placer, si me toca, yo te como otra vez. Yeah, yeah. Oh, yeah. Eso me pasa, mami, por quererte ver. Bueno, aquí barcos hay de todos los nombres, es verdad que hay para todos los gustos, pero este de aquí me suena, de algo me suena esa palabra. Y si hablamos de coche, es la zona de Gran Canaria de coche de más lujo que he visto en mi vida. Con la boca y placer, si me toca, yo te como otra vez. Con la boca y placer, si me toca, yo te como otra vez. Lo hago otra vez. Ella era mi parcerita y besaba como niña bendita. Se casó con un pelado fresita, pero no le da lo que necesita, así que me llama a mí. Este muelle deportivo tiene la peculiaridad de que tiene un gran paseo marítimo. Se disfruta mucho, aunque con el sol siempre con una buena protección. Ese muchacho tan Al que le guste este mundo de la navegación, bueno, hay variantes para todos. Aquí hay 2 que están vendiendo. somos como un huracán. Este barco es bastante grande, parece que se puede utilizar para eventos, fiestas. No sabemos si se puede alquilar. Si alguno de ustedes lo sabe, por favor, coméntenlo debajo de este vídeo. Y placer, sí. Ahora vamos a visitar La Punta. Es el único lugar público donde tú puedes degustar de un buen trago o de una tapa, una comida. Vamos a visitarlo. Si me toca, yo te como otra vez. Suena el ritmo ram pam pam. El baile nos pega más. Debajo de las sábanas nos encontraría. Al final se ve la playa, de donde comenzó todo el recorrido. Más. Tu cuerpo se come como una nucita. Con la boca y placer, si me toca, yo te como otra vez. Con la boca. Bueno, no pudimos acceder porque ahora mismo en Semana Santa y también en verano lo cierran solamente para los socios. En otros tiempos sí se puede acceder y podemos alquilar hamacas, también tenemos comida por carta, o sea que tienen una carta, diferentes platos que podemos degustar. Bueno, muchos se preguntarán dónde servician los barcos. Pues bueno, ahí tenemos la estación de servicio, la gasolinera. Ahí es donde ellos servician para poder navegar para alta mar. Oh, yeah. Eso me pasa, mami,
por quererte ver, mientras eras ajena y también tu piel en el mismo party, pero otro ser. Estabas más buena que me estremece. Con la boca y placer. Una de las cosas positivas de esta isla es que la contaminación solo se debe mayormente a los coches, pues como está dedicada mayormente a lo que es el turismo y la agricultura, es casi cero lo que es la contaminación de la fábrica. Para ponerle un ejemplo, está la térmica que está en Las Palmas de Gran Canaria, y lo que es en Alguineguín, un poco más atrás a mi espalda, van a ver la fábrica de cemento. Son una de las dos pocas fábricas que existe en esta isla, por lo que la contaminación debido a lo que es fábrica es casi nula. Ay, qué pecado me da ese muchacho tan enamorado, y justo a ella le da por cometer conmigo esos pecados. Somos como un huracán, como el sol derritiendo un helado. No nacimos... Te dejo como siempre una frase muy bella: piensa, sueña, cree, atrévete. Espero te haya gustado, no te vayas sin suscribirte, es gratis. Te dejo después de las tomas falsas un enlace para que veas otra de nuestras aventuras. ¡Chao! Quiero mostrar... No, corta, dale. Esta cadena Spar es la llamada... espérate, corta. Y aquí en este estado... No, corta. No te vayas sin suscribirte. Espérate, que se me olvidó lo que iba a decir después. Es gratis. Te dejo, espérate. Se pueden en tiempos... No, corta todo. Bueno, no pudimos entrar porque estamos en Semana Santa y está solo reservado para los socios. También en verano lo cierran para las personas que viven en este sitio. Y bueno, lo dije mal. Una de las cosas positivas de esta isla es que corta.